Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre las macros en Excel. ¿Por qué las macros pueden ser una herramienta valiosa para estudios y futuras carreras? Bueno, las macros son sumamente útiles ya que nos ayudan a agilizar los flujos de trabajo mediante la automatización de tareas monótonas, repetitivas y rutinarias. Bueno, empezamos con que las macros de Excel son una especie de automatismo, las cuales son capaces de ejecutar un conjunto personalizado de acciones que se pueden configurar para repetir tareas complejas o sencillas todas las veces que quieras sin tener que repetir el proceso de crearlas una y otra vez. Se trata de una herramienta que ayuda a ahorrar bastante tiempo en el caso de que se trabaje a menudo con Excel y se tenga que realizar las mismas tareas o procesos de forma frecuente o recurrente. Algunas formas de utilizar las macros son las siguientes. Puede funcionarnos mucho para el análisis de datos en hojas de cálculo, ya que al realizar experimentos o investigaciones científicas, a menudo se recopilan grandes conjuntos de datos. Las macros pueden automatizar tareas como el filtrado, la clasificación y el cálculo de estadísticas, lo que ahorra el tiempo a procesar y analizar los datos. Sirven para la generación de informes y documentos. En la redacción de informes académicos, tesis o proyectos, las macros pueden automatizar la creación de tablas, gráficos, índices y formatos específicos, permitiendo una producción de documentos más rápida y consistente. Si hablamos del trabajo, nos puede ayudar con la automatización de informes empresariales. En el entorno empresarial, las macros son valiosas para automatizar las generaciones de informes financieros, de ventas o de inventario. Puede extraer datos de bases de datos, realizar cálculos complejos y formatear informes de manera consistente. Lo primero que tenemos que hacer es activar la pestaña Desarrollador o Programador en este caso, lo cual es un paso inicial muy importante. Lo que vamos a hacer es dar clic derecho en la parte de la cinta de opciones. Cuando veamos en esta opción, veremos todos estos recuadros y vamos a ver que en el lado derecho hay un recuadro que dice Programador, donde hay varias opciones. Sin embargo, simplemente tenemos que activar la pestaña de Programador en sí. No hay que hacer muchos cambios con esto. Ahora, simplemente vamos a dar en aceptar para continuar con todo esto. Cuando esta pantalla se recargue, vemos que en la barra de arriba aparece ahora la palabra Programador, donde se van a aparecer todas las nuevas funciones que tenemos para grabar macro, para visualizar las macros o entrar en Visual Basic y distintas así. Ahora vamos a empezar con la grabación de macros sencillas. Primero, en este apartado voy a escribir qué es lo que quiero que haga esta macro. En este caso quiero que sea en Arial rojo y que se convierta en el formato de texto número 15. Para poder grabar esto simplemente vamos a seleccionar la casilla, iremos a la parte de programador, en guardar macro vemos que está la opción para el nombre de la macro, para métodos abreviados, para guardar en un lugar en específico y la descripción. En este caso en el nombre vamos a agregar Arial-rojo y siempre recordemos que si son dos palabras tiene que ir unidas por un guión bajo o si no nos va a dar un problema. En este caso, en los métodos abreviados son como atajos de teclado y vamos a seleccionar Control Q. Y en la opción de guardar vamos a dejarla como este libro. En la parte de descripción realmente no es muy necesario poner nada y lo dejaremos en blanco. Ahora vemos que dice que ha empezado a grabar la macro, puesto que el botón de grabar macro se convirtió en detener grabación. Ahora cada cosa que nosotros hagamos aquí se grabará en lo que estará la macro. Así que vamos a seleccionar, haremos en Arial, la letra color rojo y vamos a poner el tamaño en 15. No vamos a tocar absolutamente nada más de la pantalla y nos iremos de nuevo a la ventana de programador. Estando aquí vamos a detener la grabación de la macro. En el momento en el que nosotros la detenemos ya podemos tocar con tranquilidad cualquier lugar de la pantalla. Y si revisamos en las macros vemos que ya está la macro ahí. Ahora, antes de ejecutar esta macro, vamos a dar unos ejemplos más para cómo ejecutarlas y grabarlas. Primero, aquí vamos a hacer una pequeña tabla con nombres y ventas. En este caso vamos a poner 4 nombres y ahora vamos a dar unos datos como si fueran lo que hubiesen vendido ellos.
Ahora haremos una tabla, daremos el formato del que más nos gusta, no hay realmente problema con eso. Y lo que haremos ahora es empezar con la grabación de la macro. Nos iremos a la parte de programador. Seleccionaremos en grabar macro. En este caso la macro que realizaremos será para limpiar los datos de la tabla. Y su método abreviado será control W. Dejaremos igual en este libro y no pondremos nada en la descripción. Ahora, cada cosa que nosotros hagamos aquí se va a ejecutar en la grabación de la macro. Vamos a limpiar todos los datos y ahora seleccionamos en detener grabación. Como vemos, la macro ya ha sido guardada junto con la macro anterior que ya teníamos. En este caso vamos a grabar una última macro para que quede bien claro lo que el proceso de grabación. Vamos a copiar la tabla que tenemos anteriormente para no tener que estar haciendo una nueva. Y en esta macro lo que haremos será una gráfica de los datos. Vamos a seleccionar en grabar macro. Esta macro se va a llamar gráfica y ese será su método abreviado. Ahora vamos a ir a inicio, a insertar y vamos a seleccionar la tabla y generaremos una gráfica. Ahora, sin tocar absolutamente nada más, iremos a detener la macro. Y ahora vemos que las 3 macros han sido guardadas. Y ya tenemos todas las macros grabadas, vamos a ver la ejecución de las mismas. Por ejemplo, en esta parte yo escribiré mi nombre y ahora lo único que vamos a hacer es seleccionar la casilla donde está el texto y vamos a apretar el atajo de teclado. Como ven, lo que nosotros hemos escrito se va a ejecutar como está en la macro grabada. Si escribimos otra cosa en cualquier casilla de la hoja de Excel, siempre que nosotros presionemos esta macro va a funcionar. Ahora, en la segunda hoja, si nosotros damos en la macro, vemos que se va a limpiar todos los datos de la pantalla. Incluso si inscribimos nuevos datos, cada vez que nosotros metamos estos datos, siempre la macro va a funcionar y va a seguir borrando los datos de esta. Por último, si revisamos en la de la gráfica, podemos borrar sin ningún problema la gráfica y al apretar el atajo de teclado siempre se va a generar una nueva gráfica. Podemos cambiar los datos de esta tabla y no va a afectar en ninguna forma el funcionamiento de la macro. Esta se puede editar completamente y no habrá ningún problema. Ahora lo que haremos es ver el proceso para poder modificar una macro ya creada. Lo único que vamos a hacer es ir a la pestaña de programador, veremos las macros que tenemos grabadas en este momento. Por el momento tenemos 3. Digamos que yo quiero editar la de Arial Rojo. Vamos a dar en la pestaña de modificar y vemos que se nos abre una nueva pestaña. Esta pestaña nos va a servir más adelante, pero por el momento simplemente les explicaré un poco de lo que hay aquí. Aquí vemos que está codificado todo el funcionamiento de la macro antes de grabarla y después de haber sido grabada. Por ejemplo, aquí nos dan las funciones. Digamos que queremos cambiar el tamaño de la letra. En este caso yo quiero que sea 18. Para volver a la pestaña de Excel simplemente le apretamos ese botoncito
Y lo que haremos aquí es escribir otra palabra y al ejecutar la macro veremos que el funcionamiento de la macro ha cambiado ahora y es diferente a como estaba en un inicio. Vemos que la letra está en 18 y en las otras estaba en 15. Si nuevamente queremos cambiarlo, simplemente volvemos a modificar, donde le cambiamos lo hacemos sin ningún problema y regresamos a la pestaña de Excel. Podemos escribir exactamente lo mismo y al ejecutar la macro volverá a estar como estaba antes. Ahora veremos qué es VBA o Visual Basic for Application. Bien, VBA es un lenguaje de programación interpretado que permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas y personalizar la funcionalidad de las aplicaciones de Microsoft Office. Con VBA podemos crear macros, que son secuencias de instrucciones que realizan acciones específicas en estas aplicaciones. VBA es similar a Visual Basic, pero está integrado en aplicaciones de Office y se utiliza para controlar y manipular objetos en esas aplicaciones, como celdas en Excel o párrafos en Word. Ahora, la relevancia en el ámbito académico y laboral. Primero tenemos la enseñanza y aprendizaje. VBA es una herramienta útil para enseñar programación y automatización en el contexto de aplicaciones de negocios. También tenemos el análisis de datos, ya que puede ayudar a automatizar tareas de limpieza, transformación y análisis de datos, lo que es esencial en el campo como las estadísticas, la economía y la investigación científica. También nos ayuda en la optimización de flujos de trabajo. Esto puede aumentar la eficiencia y la productividad en diversas áreas, ya sea la gestión de proyectos, la contabilidad y la elaboración de informes. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo del código de VBA. Para eso vamos a entrar primero a el editor de Visual Basic. Lo único que tenemos que hacer es ingresar en la parte que dice Visual Basic en la pestaña de programador. Ya estando en esta parte vemos que no hay nada donde podamos escribir, por lo tanto iremos a insertar y vemos que hay tres opciones. Elegiremos módulo. Ahora se formará este recuadro blanco donde podremos digitar nuestro código. Lo que haremos primero es crear una subrutina, la cual tendrá por nombre crear tabla. Pondremos dos paréntesis y daremos enter. Ahora veremos que también se creó el final de la subrutina. En el espacio en blanco empezaremos a escribir. En este caso, esta línea de código es para seleccionar la hoja de trabajo, que sería la hoja 1, utilizando el método de Sheets. Ahora, lo que haremos será crear un método, el cual es listObjects.add, para agregar una tabla a la hoja de trabajo seleccionada. En este caso, los argumentos que tiene el primer argumento es que especifica que la tabla se creará a partir de un rango de celdas. Ahora, el segundo argumento es donde especifica el rango de celdas que se utilizará para crear en la tabla. En este caso, va a ser el rango desde la casilla A1 hasta la casilla B8. Ahora vamos a escribir dos comas y el último comando sería para especificar que la tabla llevará encabezados. Ahora establecemos que el nombre de la tabla será tabla 1. Ahora que ya tenemos el código completo, en este caso vamos a guardarlo, por lo cual iremos a guardar. Vamos a darle un nombre para no perderlo
En mi caso le pondré macros VBA y vamos a guardarlo como un libro que sea para macros, habilitado para macros. Vamos a darle en guardar y ahora para ejecutar este código iremos a esta parte donde también podríamos presionar F5 para ejecutarlo y vemos la lista de las macros que hemos creado. En este caso solo tenemos una, por lo tanto si le damos en ejecutar no dará ningún problema, entonces significa que la macro ya se ha ejecutado. Volveremos a Excel presionando en ese botón y veremos que ya tenemos la tabla creada. Esta tabla es completamente funcional, puede ingresar los datos que sea necesario y no habrá ningún problema con ella. Puede crearse tablas mucho más grandes que esta y pueden cambiarse absolutamente todos los campos que esta tabla contenga. También, si nosotros deseamos, podemos modificar esta tabla, podemos eliminar o agregar cosas, no habrá ningún problema con ello. Ahora, como conclusión de este tema, las macros son un conjunto de comandos que se almacenan en un archivo de Excel para que el usuario los ejecute como desee. El objetivo principal de esta funcionalidad es agilizar los flujos de trabajo mediante la automatización de tareas monótonas, repetitivas y rutinarias. Las macros emplean el lenguaje Script Visual Basic for Application o VBA, permitiendo al usuario crear nuevas funciones, también llamados algoritmos, a la hora de realizar cálculos. En el mundo laboral, el uso de macros en Excel es muy importante para aumentar la eficiencia y la productividad en el trabajo. Además, el conocimiento de las macros es una habilidad muy valorada en el mercado laboral, especialmente en el campo de ingeniería en sistemas informáticos. Por lo tanto, les invito a seguir incursionando en este tema y aprender más sobre las macros para ampliar su conocimiento en el área y poder aplicarlos en sus futuros proyectos. Ahora, como último punto de este video, vamos a aclarar algunas posibles dudas que pueda haber. Bien, la primera pregunta es ¿cómo puedo medir el impacto de las macros en mi productividad y eficiencia laboral? Bueno, para esto debemos identificar las tareas que automatizamos con macros y cuánto tiempo nos tomaba realizarlas antes de utilizar las macros. También podemos medir el tiempo que tomaba realizar estas mismas tareas ahora que hemos automatizado todo con macros. Por último, también podríamos calcular la diferencia entre el tiempo que nos tomaba antes y el tiempo que nos toma ahora. Esta diferencia representa el tiempo que nos hemos ahorrado gracias a las macros en distintos procesos. Ahora, con la segunda pregunta, ¿cuáles son algunos ejemplos de tareas que puedo automatizar con macros en Excel? Bien, para esto es bastante amplio, sin embargo vamos a relucirlo bastante. Podemos aplicarlo para formatos de celdas, para copiar y pegar datos, para filtrar y ordenar datos, para generar informes, gráficos, para cálculos complejos o simples, entre muchas otras cosas. Por último, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades en la creación y edición de macros? Podemos aprender a usar VBA, practicando con algunos ejemplos, utilizando información en línea, usando atajos de teclados, dejando comentarios sobre cosas aprendidas para poder consultarlos luego. También podemos preguntarle a diferentes personas que sepan sobre el tema para retroalimentarnos más. Muchas gracias por haber visto este video. Ha sido un placer hablar sobre macros en Excel. Espero que puedas aplicar lo que has aprendido en tu trabajo diario. Dale like al video, suscríbete y comparte si esto te resultó útil. Muchas gracias.